Y el Evangelio según San Mateo capítulo 16, el versículo 13, encontramos una descripción muy conocida por la iglesia del Señor, donde dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le respondió Jesús: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Yo quiero recordar algo que en nuestra vida no puede olvidarse, porque aquí estamos. Es porque el Señor nos convenció. Aquí estamos es porque el Señor nos trajo. No lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros y nos trajo a su iglesia. Nos dio este poder tan grande, nos dotó de un espíritu y algo tan grande que han pasado años. Y por ahí existen, lo que el hermano John Jairo hablaba, gente que está dispuesta a dañar el llamamiento, a llamar lo que el Señor, a dañar lo que el Señor ha hecho. Pero el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Y no que no lo hayan intentado. Oiga esto, no que no lo hayan intentado, todo el tiempo han intentado destruirla. Aquí tenemos un panorama, una imagen muy puntual. A mí me llamó mucho la atención porque tanto Mateo, Marcos y Lucas puntualizan el lugar donde Jesús pregunta a sus discípulos, hacia Jesús esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué en Cesarea de Filipos? Cuando uno va a la geografía y a la historia de la Biblia, uno encuentra que esa ciudad tuvo una historia muy trascendental. Antes del Imperio Romano existió el Imperio de los griegos. Y los griegos se habían caracterizado por declarar lugares donde siempre fueron lugares religiosos, lugares donde siempre la gente habitó. Yo tengo entendido que Popayán es una ciudad muy religiosa. Y existen lo mismo en Cundinamarca. Tenemos muchos lugares que son muy religiosos, son muy difíciles, y ellos se mofan de tener su historia. No, es que aquí existió el Dios de tal. Pues los griegos tenían esa preocupación de llegar y no quitar ciertos lugares, sino que se propagara, sino que continuaran con algo. Así de que los griegos, esa ciudad que nosotros conocemos como Cesarea de Filipos, antes era conocida como el nombre de la ciudad de Paneas. Los griegos la conocían como la ciudad del dios Pan. Allí había una estatua muy grande que le habían colocado al Dios de la propiciación, al Dios de la provisión, al Dios que provee. Y lo adoraban como tal, y lo llamaban Paneas. Era una ciudad porque estaba situada en un lugar muy fértil, una tierra muy rica, muy buena. Crecían las sementeras, había mucha provisión, entonces lo habían declarado por ese lugar el Dios dedicado al Dios Pan. Y habían hecho una gran estatua. Pero cuando llega el Imperio Romano, ellos también se preocuparon por decir: vamos a conquistar todo. Y entre las ciudades que conquistaron, encontraron que habían algunas que eran religiosas, o sea, que habían establecido allí un imperio, un lugar de religiosidad, de altares a dios paganos. Y los romanos dijeron: no, vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a quitar la estatua de Paneas y vamos a colocar allí una. Así que el gobernador que llegó a esta ciudad
de Paneas, él dijo, bueno, vamos a colocar un nombre, vamos a colocarle un Dios y vamos a continuar con lo que siempre se ha hecho en este lugar. Así de que el gobernador de la época, en honor al Dios que ellos consideraban como el más grande, que era César, le colocan el nombre de Cesarea de Filipos en honor a César. Y entonces, en lugar de la esfinge grande al dios Panea, colocan una estatua grande de César. Y todo el que llegaba a ese lugar tenía que ver con la historia de ese lugar, y adoraban a César, tenían a César como el Dios, como el más grande de todos. Pero un día Jesús cita a sus discípulos. El Señor les dice, bueno, nos vamos a encontrar en Cesarea, vamos a ir a Filipos y vamos a ir puntualmente a esa región, a esa ciudad de Cesarea, y vamos a presentar el evangelio en ese lugar. Vamos a evangelizar toda esa gente. Y cuando llegaron a ese sitio, comenzaron a hacer un trabajo a una ciudad. Imagínense, evangelizar a una ciudad religiosa. Y bueno, ¿y ustedes a quién presentan? Ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer primero una investigación. ¿Ustedes conocen a Jesús? ¿Ustedes saben quién es Jesús? Ellos dijeron, sí, pues hemos oído que para mí ese Jesús que ustedes dicen que es lo más grande, es uno de los profetas. Es como la reencarnación de Elías. Es algún profeta. Así de que rodearon todo el lugar, sondearon todo lo que pudieron, y cuando llegaron a un lugar, se reunieron allí con Jesús. Y Jesús llama a sus discípulos y dice, bueno, ¿cómo estuvo el trabajo evangelístico? ¿Qué dicen la gente que soy yo? Porque el propósito, el éxito del evangelio es presentar a Jesucristo. Antes de decir, no, es que somos de la iglesia pentecostal, no, tenemos que identificarnos como tal. Pero antes de eso, lo que sí hay algo que le tiene miedo al diablo es el nombre de Jesucristo. Si hay algo que el diablo respeta, es el nombre del Señor Jesucristo. Así de que el Señor los reúne a ellos. Y entonces hace la pregunta, y dijeron, Señor, aquí estamos metidos en un lugar muy difícil, porque ellos recuerdan toda la historia de esta ciudad, pero ellos a ti no te conocen ni te reconocen como tal. Tanto así que ellos mismos, los mismos discípulos, llegaron como en una confusión, llegaron como en un pensamiento diciendo, bueno, pero esta gente en sí tiene como razón. Pero el Señor les pregunta a ellos, bueno, y si la gente tiene ese concepto que dicen que soy todo menos lo que soy, ustedes, mi gente, los míos, ¿quién dice que soy yo? Esa es como la pregunta más confrontosa que podía uno tener, que confronta a la gente. ¿Ustedes quién dice que soy yo? Hubo silencio entre todos. Hubo como vergüenza, hubo preocupación, porque si hay algo, hermanos, en lo cual nosotros debemos enfocarnos, es en entender que nosotros no somos una iglesia religiosa, que nosotros no estamos aquí porque fuésemos, es que yo cambié de religión, yo era antes esto y ahora soy religioso, ahora soy pentecostal. No, hermanos, si hay algo en lo cual nosotros tenemos que identificarnos, es que conocimos al único, al verdadero, al más grande de todos, y su nombre es Jesús de Nazaret. La gente le dijo, gracias. Algunos que dicen que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que eran algunos de los profetas. Uno dice, esa gente como que habían conocido de la historia de Israel. Pero sucede que al Señor no le preocupó tanto el hecho de que la gente tuviera ese concepto de Él, sino de los que estaban a su lado. Hay veces nosotros invitamos a los hermanos y le decimos, bueno, tenemos ayuno, tenemos culto, tenemos enseñanza, tenemos nuestras actividades. Pero la gente va y dice, vamos a apoyar, vamos a caminar, pero no tienen una identidad.
Parece ser que no. Vea, yo con todo respeto, hermano John Jairo, usted estaba hablando aquí unas cosas y yo no sé, porque no hemos hablado de esos problemas que pasan dentro de la iglesia. Pero yo tengo en el nombre de Jesús algo que decirles en este día. Vea, hermanos, nosotros no estamos compitiendo por cuál es el mejor pastor que tiene la iglesia pentecostal. Nosotros no estamos compitiendo cuál es la iglesia más grande que hay en Colombia o en esta ciudad. La verdad, para mí eso es irrelevante. Para mí es importante entender dos cosas. Uno, que nosotros somos la iglesia del Señor. Oiga esto, iglesia. Que hayan problemas administrativos, que hayan problemas de todo esto, esto siempre ha existido. Hermano, estamos llegando a un tiempo, estamos cayendo en una época muy preocupante para la iglesia. Porque la iglesia está viendo cosas que de pronto nosotros como pastores hacemos equivocadamente, o hay acciones que uno sin querer, o quizás se vuelve hasta una competencia esto. Pero la iglesia entonces empieza a calificar y empieza a ver y decir, bueno, y es que yo me voy donde el pastor tal, porque es que este sí esto, este sí lo otro. Pero la Biblia dice claramente, iglesia, puesto los ojos en Jesús, no en los hombres. Los hombres fallamos. Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente? No, que eres Elías. Y Elías tiene un antecedente muy grande. Pero Elías también se arrugó frente a un caso. Elías también, el gran profeta de Dios, el profeta de fuego, el profeta de poder. Pero frente a una situación tuvo que esconderse en una cueva. Y le dijo al Señor, Señor, solo yo he quedado profeta de Jehová, y me buscan para matarme, y si me mata, ¿quién va a profetizar? Y el Señor le dijo, no te preocupes. Eso es lo que tú crees. Hay personas que dicen, es que si yo me voy de esta iglesia, si acaba la alabanza, yo los reto que se vaya. Aquí quedan los adoradores, porque Dios se ha reservado a 10, a 20, a 30, a 1000 que adoran su nombre. Él se ha reservado. Usted no crea que esto se va a acabar. Elías pensó eso, dijo no, el Señor le dijo, no, ¿sabes qué? Yo me reservé 7000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y yo me pregunté, ¿y dónde estaban esos 7000? Yo estoy seguro que estaban allá en el Carmelo con Elías. Allá estaban entre la multitud. Pero a mí me llama poderosamente la atención de un hombre llamado Naamán, que cuando fue sano, cuando fue limpio de la lepra, él le dijo al profeta Eliseo, profeta, regálame unos bultos de tierra de Israel. ¿Y para qué? Digo, es que los voy a llevar a mi tierra y voy a construir un altar a Jehová, porque allá no hay altar para Jehová. ¿Y por qué? Digo, porque me he enterado, porque tengo claro que si hay Dios, es el Dios de Israel, y quiero tenerlo en mi tierra. Él pensaba que eso era simplemente, mire, la cultura de la época. Decían que una persona llegaba regionalmente a un lugar, por ejemplo Ur de los Caldeos, y era como un sitio determinado. Y cuando ellos pasaban a Egipto, ya el Dios de Ur no servía en Egipto. Tocaba buscar el Dios de Egipto para que lo vendiera, porque el de Ur ya hasta el límite había llegado. Pero cuando Dios se le presentó a Abraham, le dijo, Abraham, si sabes que yo voy a ser tu Dios y te voy a bendecir donde vayas. Pero cuando Abraham llegó a Egipto, él le dijo a su esposa, le dijo, si sabes que Jehová hasta aquí llegó, de aquí en adelante estamos a expensas de lo que podemos hacer. No vayas a decir que eres mi esposa, di que es mi hermana.
porque si no me van a matar, porque tú eres demasiado hermosa. Y es, aquí estamos solos. Si nos devolvemos a Ur, Jehová está con nosotros. Pero ya en Egipto, ese era el pensamiento, porque era cultural. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando Abraham llegó a Egipto? Él no sabía que Dios iba con él. Y entonces una noche se le presentó el Señor al rey de allá en un sueño, y le digo: no toques a esa mujer, la esposa de él, porque te vas a meter en problemas conmigo. Y el rey se despertó y mandó llamar a todo el mundo. Y entre ellos mandó llamar a Abraham y le dije: Abraham, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice? Tú dijiste que esa mujer era tu hermana. ¿Qué pasa? Es que esta noche me visitó tu Dios. Y él me dijo: no es la hermana, es la esposa de él. Y entendió Abraham que el Dios que él tenía no solamente era de Ur, sino que era también de Egipto, y que era de acá, y que era de acá, porque es el Dios grande y poderoso al cual esta iglesia adora. Alabe al Señor Jesucristo. Y dice por ahí: dice, tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Elías podía estar en eso. Comparan a Jesús con Elías, pero Elías se arrugó. Elías no pudo. Pero llegó el tiempo en que el Señor le dijo: ¿sabes qué? Tu ministerio llega hasta aquí. Vete a tal parte y prepárame un reemplazo, y ya. Y fue y reemplazó. Lo reemplazó Eliseo. Y Elías se mofaba y decía: soy el profeta que 7 milagros he hecho, portentosos en todo Israel. Pero se levantó uno que hizo 14. Eliseo hizo el doble. Y Elías, ¿qué pasó con la historia? No, excelente, quedó en la historia. Pero permaneció Dios por encima de todas las cosas. Así es. Al Señor sea toda la gloria. Al Señor sea toda la gloria. Esta iglesia tiene nombre, pero es importante que los que están en ella sepan quién es Dios. Oiga, Pedro es un tipo de la iglesia que como humano cometió los errores más conocidos y más grandes. Pero cuando se trataba de identificar a su maestro, Pedro es el hombre. Pedro, el silencio de todos sus compañeros, hermano, y no era extraño. Jesús iba por la barca en el mar y una gran tempestad. Iba dormido allí. De pronto se acercaron sus discípulos y dijeron: Señor, venga, es que hemos trabajado todo el tiempo para tratar de salvar esta embarcación y vamos a naufragar, vamos a morir. Señor, disculpe que lo despierte, pero vamos, preparémonos porque nos va a tocar saltar al agua. Y el Señor se despierta y dice: ¿qué pasa, Señor? Es que las olas, es que el viento, y es que estamos a punto de esto. Y se levanta Jesús frente a ese mar, y el mar lo conoció, y el mar tuvo que aplacarse. Los vientos lo conocieron y tuvieron que apartarse. Las olas tuvieron que aquietarse, y ellos dentro de la barca decían: ¿y quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿A quién más? El creador del cielo y de la tierra. La Biblia lo dice: por él existen todas las cosas, y sin él nada de lo que es existe. Pero cuando llegó el momento de preguntarle: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Seguro que en un momento de eso yo hubiera dicho: no,
Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el que me salvó. Tú eres esto, tú eres aquello. Pero ellos no hicieron nada. Pero se levanta Pedro y dice: venga, Señor, yo quiero decir algo en esta hora. Yo investigué y pregunté por todas partes, pero todos dieron una respuesta equivocada. Yo quiero hoy decirle aquí a mis compañeros y a todos los que están, que este Señor que la gente ignora es el Cristo, el enviado de Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Hijo de Dios. Dijo Lucas cuando escribió esto, dijo que Pedro había pronunciado una palabra, había dicho: es el Cristo de Dios. Wow, eso es una declaración muy grande. Es el Cristo de Dios. Es el Mesías prometido. Y el Señor le dijo: te felicito, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sabes que, Pedro, por haber dicho eso, yo te digo que de aquí en adelante tú eres Pedro. Y sobre lo que acabas de decir, edificaré mi iglesia. Oiga, hermano, el Señor declaró: no había iglesia. Dijo: pero voy a tener una. Y esa iglesia tendrá claro. Esa iglesia que voy a crear, ella pensará como tú, creerá como tú y predicará como tú. Por eso nosotros nos caracterizamos. Nos dicen los Jesusolos, los no sé qué, los no sé dónde. Pero ¿qué nos importa si los Jesusolos no tienen sino uno y con uno basta? Es suficiente. Aleluya, aleluya. Oh, si nos preguntan, yo me pregunté de ahí en adelante qué pensaría Juan, porque es que uno cuando lee el Evangelio de Juan, pues uno dice: wow, Juan. Porque, hermano, vea Mateo. Él presentó a Cristo. Él escuchó tanto y conoció a Cristo que lo presentó de una forma tan puntual a Israel, que le dijo: vea, definitivamente Él es la raíz de Abraham. Dijo: si hay algo que creemos nosotros, es que Abraham fue nuestro padre. Dijo: y de ahí viene Jesús. Él es genealogía. El rey se presenta como tal. Pero ya Marcos hace una evidencia de él diferente. ¿Por qué? Porque su escrito estaba a los romanos. Los romanos ya tenían rey. No necesitaban un rey, pero presenta a Cristo como un siervo sufrido. Mateo dice: Jesús hizo esto y esto y esto. Pero Marcos dice: Jesús como siervo hizo tantas cosas. Lo presenta de una forma tan diferente, que era lo que él necesitaba que los romanos entendieran. Pero Lucas le escribe a los griegos y le dice: sí sabe que ese Jesús no es cualquier personaje, es el hombre perfecto. El hombre nacido en esta tierra, perfecto, sin pecado, sin falta. Es el hombre que usted necesita. Pero entonces él lo lleva en una cronología hasta Adán. Porque Marcos no presenta cronología y dice: no, un siervo no tiene historial. Pero Lucas dice: sí, él va hasta Adán. Pero ya cuando Juan empieza a describir a Dios, a Jesús, él, inspirado por el Espíritu Santo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y este Jesús que era el Verbo era Dios. Él fue más allá. Él no lo desprende de una genealogía humana. No. Él lo desprende directamente del cielo. Él es Dios. Por eso él escribe: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no lo conoció.
Pero a los que le conocieron y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Juan presenta a Jesús no como cualquier. Él entendió que Jesús era Dios manifestado en carne. Pero Pedro, a la declaración que tiene en el segundo sermón de Hechos capítulo 4, llama la atención de toda la gente y le dice: este Jesús que yo estoy predicando es la piedra reprobada por muchos edificadores, pero con todo y eso vino a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Ese nombre que para muchos era un simple profeta, dijo Pedro, de aquí en adelante, para la iglesia que se formó y que comenzó el día de Pentecostés, esa iglesia comenzó con la manifestación de ese nombre que es sobre todo nombre, a través de su Espíritu Santo. Hermano, hoy en este día, mes de julio, en el día que estamos, hermano, no ha cesado. Todavía ese nombre sigue siendo grande, y hay un pueblo que el Señor se ha cuidado de él, que lo ha guardado y se ha reservado para que venga cada mañana a este lugar y no solamente haga diferentes cosas, sino que pronuncie que si hay un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre del Señor Jesucristo. Que la gente sepa de este barrio que si hay una iglesia, es la iglesia de Jesucristo, que tiene marcado su nombre y su corazón lo anuncia, su corazón lo dice. Por eso, hermano, yo sí les invito de corazón, tengamos identidad. Hermano, yo hace un rato les dije, estamos en un tiempo donde la iglesia ha perdido identidad, pero quiere Dios que aquí en Popayán no pase eso. Hermano, vea, a nosotros nos toca llegar a las iglesias y preguntar, como preguntó David cuando fue ungido como rey, ya lo posesionaron como rey. Nos va a tocar llegar a hacer lo mismo. Y David, ¿qué fue lo que hizo cuando llegó a palacio? Dijo: ¿y dónde está el arca de Jehová? Para ellos el arca de Jehová representaba su presencia. Representaba la gloria de Dios. Hermano, qué tristeza que yo tenga que llegar a una iglesia a recibirla y preguntar y decir: ¿dónde está el Señor de esta iglesia? Porque la iglesia de la Odisea, la última iglesia que aparece en Apocalipsis, había sacado al Señor de la iglesia. Un estado de tibieza tan notorio que dijeron: no, aquí nos vamos a conformar, nosotros somos el club de la iglesia y vamos a pasarla bien, vamos a tener mucha amistad, mucha área social y rico, la vamos a pasar bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y qué pasó con el ayuno? ¿Qué pasó con la vigilia? ¿Qué pasó con la oración? ¿Qué pasó? No, eso es de vez en cuando. Pues eso es lo que pasó con la iglesia en la Odisea. Y el Señor le escribió una carta al pastor de esa iglesia, porque eso es lo que dice la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y no cualquier personaje por ahí, sino que dice: he aquí el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. El Espíritu Santo estaba ratificando. Oiga, el principio de la creación de Dios. En el principio era el Verbo. ¿Están conmigo?
El principio de la creación dice esto. Hermano, no era una carta de los directivos, no era una carta del consistorio, no, era una carta de Dios. El Señor le escribió a la iglesia. Así es de que cuando el pastor recibe la carta, el ángel del Señor, el pastor, que él, el mensajero, recibe la carta, y entonces aparece un remitente ahí. El pastor abre la carta y dice: iglesia, nos escribieron, vamos a leer la correspondencia de hoy. ¿Y quién es el remitente? He aquí el amén. Wow, el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios es el remitente. Y les tocaron ellos volverse otra vez a la escritura. ¿Y quién es el testigo fiel? ¿Y quién es el testigo fiel y verdadero? ¿Y quién es el principio? Entendieron, es Dios. Y una de las cosas que él dice al final, dice: oye, iglesia, he aquí yo estoy a la puerta. Pero no quiere decir con esto, es que el Señor manda a decir es que está por venir. No, él lo que estaba diciendo era que lo habían sacado de la iglesia, pero él estaba en la puerta. Estaba por fuera. Señor, qué pena, hoy no eres bienvenido acá. Hoy tenemos espacio para lo social, hoy tenemos espacio para los esto y para lo otro. Señor, hoy te quedas afuera. Y se acostumbraron a dejarlo afuera, que el Señor comenzó a tocar. Hey, yo estoy aquí en la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, y te prometo que él cenará conmigo. El Señor escribió que hace rato está en la puerta. Y no de la iglesia de Soli, no, en la iglesia del mundo, en la iglesia del Señor. Porque es el último estado en que la iglesia va a caer. Estado de tibieza, nos están permeando por todas partes. Yo era pastor en una congregación en el sur de Bogotá. Y un día una mañana llegué temprano a la iglesia, y una jovencita salió de una de las casas vecinas y me dijo: pastor, dijo, yo anoche no pude dormir, yo estaba como desde las 3 y 4 de la mañana por ahí desvelada, y se me dio por ver por la ventana. Dijo, y ahí alrededor de su iglesia, dijo, tanto por la carrera como por la calle, habían unos hombres encapuchados de negro con unas cosas, haciendo unos rituales feos, pastor. Y se veían sombras y se veían cosas rarísimas así alrededor de su iglesia, pastor. Pastor, perdóneme, yo no soy cristiana, yo algo conozco, pero me causó curiosidad eso. ¿Qué es lo que está pasando, pastor? ¿Por qué hacen eso? Y al principio me dio como miedo. Yo me fui a orar y yo dije, esto es lo que quieren, es poner oposición antes de que llegue la iglesia al culto. Yo me imaginé dentro de mí, yo dije, sembrarían acá oposición, pondrían espíritus que rodearan este lugar para que ni asista a la iglesia, ni para que haya adoración, ni para que haya nada. Así de que yo me arrodillé en la plataforma y me puse a llorar. Y hubo algo tan lindo de Dios que vino a mi pensamiento y me dijo el Señor a través de su palabra: las puertas del infierno
no van a prevalecer contra esta iglesia. Oiga esto. Pero yo estaba así como en una actitud de preocupación. Yo dije, oye, impedimento, hoy oposición. Cuando comenzaron a llegar los hermanos, estaban firmes. Yo me senté a ver cómo llegaba la iglesia, se pone a arrodillarse, a orar. Oiga, llegó ese grupo que el Señor se ha reservado de oración. Y una ancianita, hermano, que la que hicimos siempre y la admiré siempre, una hermana sin estudio, una descendiente de una tribu indígena. Ella llegó allá a la iglesia y fue la primera que comenzó a hablar en lenguas ese día. Ahí de rodillas adoraba a Dios. Oh, wow. Entonces empezaron a llegar otras y empezamos la escuela dominical antes de las 10 con alabanza a Dios. Hermano, nos demoramos más en cantar las primeras estrofas del coro. Y el Espíritu Santo dijo: aquí estoy yo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación? Y yo le conté a la iglesia y le dije: hermano, si sabe que el enemigo está rodeando nuestras instalaciones, dice que para hacernos daño, que para eso. Yo entendí, yo dije: esos son pinos que el diablo viene y coloca, y el Espíritu Santo viene y dice: limpia. Oiga, y esta mañana cuando llegué acá y me arrodillé a orar en esa banca, me encontré con el mismo Espíritu Santo. Esta iglesia está vivita. Esta iglesia está viva. Hay que arreglar unas cositas, pero no vamos a dejar que el Espíritu Santo se vaya. No, Señor, vamos a hacer iglesia. Vamos a adorar a Dios. Vamos a sentir el Espíritu Santo. Vamos a predicarle al mundo que hay salvación. Vamos a predicarle al sector que hay una iglesia viva. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.